Dios sea bendiciéndole en esta tarde. Quiero, antes de ir a la palabra del Señor, glorificar, exaltar y loar el nombre del Señor por lo maravilloso que Él es, por lo grandioso, por lo bendito. Veía correr a Luquita, veía correr a Martín, y yo dije, prefiero verlos correr a no verlos. Y a veces nosotros decimos, "Oh, los niños que molestan", no, los niños no molestan, porque cuando no están, o cuando uno no ve sus travesuras, sus desórdenes, las echa de menos. Iba a la casa de Ale en la noche y veía todo igual como quedó. Y eso me daba señas que Luquita no estaba, pero ayer pude compartir con ellos y ya se notaba que Lucas sí estaba, porque estaba todo desordenado, sus juguetes. Fue una semana bastante complicada, de bastante oración, donde el Señor golpeó nuestros corazones, nuestra búsqueda al Señor. Y el viernes cuando ya recibíamos, glorificábamos al Señor, veíamos una foto de nuestra hermana Barbarita con mascarilla, recibiendo oxígeno y con síntomas de que la dejen hospitalizada. Y yo le decía a la pastora, wow, que no, esta semana nos tocó duro. Más encima nuestros hermanos recordando a algunos de ustedes la pérdida de sus papitos, hermano Juanito, nuestra hermana Francisca con Ale y su familia, complicada. Y la pastora me decía, es que después de una ola siempre viene otra. Y yo le decía, pero ojalá es que la de la Barbarita sea más baja, para que la podamos sobrellevar. Y fue más baja, gracias a Dios. No la dejaron hospitalizada. Sí está bastante complicada, quejada de salud. En antes la escuchaba toser. Pero creo que ella hoy día podía tener la excusa perfecta y que cada uno de nosotros podría aceptársela por la condición y la salud que tiene. Pero ella prefirió estar acá y creo que solo eso, solo ese gesto de negarse a sí misma, de poder descansar en su hogar, Dios puede hacer algo maravilloso en su vida. Así que Dios te bendiga, Barbarita. Dios bendiga tu vida y la vida de cada uno de los que estamos en esta tarde acá. Y antes de ir a decirles dónde está el pasaje, quería hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentido paralizado por el miedo? Y más aún por el miedo que la mayoría tiene y como que nos influencia a tener miedo. El pavor del ser humano, el no saber. No sé si alguna vez usted ha sentido miedo. Y un miedo más aún cuando escucha rumores, escucha cosas, y ha sentido ese miedo por lo que usted escucha, por lo que la multitud tiene. Porque hoy vamos a hablar de un hombre que decidió ir en contra de la corriente. Cuando todos temían, cuando todos tenían miedo, él decide y declara otras cosas muy diferentes. Y nos va a mostrar a través de la palabra del Señor lo que nosotros debemos hacer y realizar en estas circunstancias. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en Números, capítulo 14, verso 24. Números, Antiguo Testamento, Pentateuco, cuarto libro del Pentateuco, capítulo 14, verso 24. Si lo ha encontrado, los invitaré a que se ponga en pie y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Tome su asiento. Yo se la voy a leer en la NBI y dice lo siguiente. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente,
y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. El libro de Números narra la transición de un pueblo de esclavos a una nación libre. Sin embargo, el mayor obstáculo no fue el desierto, sino el pensamiento mental que cada uno de ellos tenía. No era solamente el desierto, el calor del día, porque ellos no lo sufrían el calor de día ni el frío de noche, porque siempre el Señor los cubrió con una nube, sino era el pensamiento que ellos tenían constantemente de incredulidad, de que si Dios irá a hacer cosas, de quererse volver a ser esclavos. En medio de una crisis nacional que amenazaba con destruir el propósito de Dios para Israel, un solo hombre destaca por tener una disposición radicalmente opuesta a lo que esa generación tenía en esos momentos. Y esto es maravilloso, porque a veces nosotros pensamos que estamos luchando solo, creemos que solo nosotros somos cristianos, que solo nosotros podemos llevar una palabra, pero este texto que hemos leído nos va a mostrar cómo un hombre cambia el destino de una nación o de la nación que iba a venir después. El contexto histórico para poder entender la declaración que Dios hace sobre Caleb, debemos retroceder hasta el capítulo 13 y situarnos en Cades Barnea, que es la frontera de la tierra prometida. Es la frontera, y uno lo ve, es el aquí para recibir la bendición. Y esto es tremendo porque comenzábamos con la pastora y usted sabe ese cuento que en la puerta en la puerta del horno se quema el pan. Y usted lo sabe, es un dicho popular. Pero el pueblo de Israel estuvo así, en la puerta del horno, ahí en Cades Barnea, a la frontera de poder poseer la tierra prometida, ellos fallaron. ¿Por qué? Dice el capítulo 13 que Moisés envía a 12 príncipes, una de cada tribu, a explorar la tierra de Canaán. Su tarea era evaluar la tierra, sus ciudades y sus habitantes. Tras 40 días los espías regresan. Todos concuerdan en que la tierra era fructífera, que habían buenos viñedos, que era una tierra que fluía leche y miel, que era espectacular la tierra, ¿cierto? Pero 10 de ellos presentan un reporte negativo, infundido en terror y miedo. Hablan de gigantes, los hijos de Anac, y de ciudades amuralladas inexpugnables. Su conclusión es tan fatalista que llegan a decir: no podremos subir contra ante ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Eso era lo que los otros 10 dijeron. Los 10 líderes influenciaron de una manera tan negativa en las mentes de las personas que, a pesar de que Josué y Caleb le hablaban con fe, esperanza y optimismo, el impacto de las palabras negativas de los otros 10 líderes les habían dejado la moral por el piso. No sé si usted ha escuchado a aquellas personas a veces. Pues a veces las tenemos constantes: no, si te va a ir mal. No sé si usted ha escuchado eso. No, ¿para qué vas a hacer eso? Mira cómo le fue al de allá o al de acá. Yo solamente puedo decir que a usted le va a ir mal cuando nosotros desobedecemos a la voluntad del Señor. Y ahí le puedo decir: mira, a ese le fue mal porque no obedeció al Señor. Pero a cada persona que obedece, que cree en el Señor y confía en el Señor, yo sé y estoy seguro que Dios va a estar con él y lo va a respaldar. A tal punto que llegaron a pensar que los que estaban equivocados eran estos dos, Josué y Caleb, que eran los únicos que estaban hablando en el nombre de Dios. Qué increíble que a veces sucede. Y a veces esto, porque a veces nosotros queremos tener, o nosotros decimos: no, cuando seamos más, vamos a hacer esto. No, el Señor hace las cosas con poco. Y normalmente para que usted y yo no nos glorifiquemos, para que usted y yo no nos exaltemos, sino que el exaltado siempre sea el Señor. Amén. Lamentablemente esto contagió de miedo y desánimo al pueblo entero, que entró en histeria colectiva. Lloraron toda la noche.
murmuraron contra Dios, se rebelaron y querían nombrar un nuevo líder para regresar a la esclavitud de Egipto. Esto es tremendo, porque a veces usted y yo actuamos de esta manera. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, cuando yo estaba en el mundo esto no me pasaba? Yo estaba mejor allá. Y queremos regresar a Egipto. Queremos regresar a buscar aquellas cosas. El pueblo dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Estos que estaban ahí en Carnet Barnea, que podían haber tomado la tierra prometida, estaban diciendo, ojalá hubiéramos muerto allá. Dios, dice la Escritura, inmediatamente al escuchar aquellas cosas del pueblo, se indignó por la falta de fe de su pueblo que había visto abrirse el Mar Rojo. Los mismos que vieron abrir el Mar Rojo, los mismos que vieron las plagas en Egipto, los mismos que vieron cómo Dios lo había sacado con mano poderosa, estaban dudando de que Dios podía darle esa tierra. Pero ese mismo Dios les dio sentencia a esa generación incrédula que vagara por el desierto 1 año por cada día que exploraron la tierra. 40 años estaban al borde de poseerla, amados. Como a veces nuestra bendición está ahí y nosotros nos devolvemos. En más de alguna ocasión hemos estado a la puerta de la bendición y nosotros dudamos y nos devolvemos. Este capítulo 14 nos podría dar para estar meses hablando de la actitud que muchos de nosotros tenemos. Pero hoy vamos a ir un poquito más rápido. Ellos estuvieron durante 40 años hasta que murió el último de aquella generación. Pero Dios les dice a ellos mismos, a esa misma generación que estaba rechazando el ir a tomar la tierra, les dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, porque ellos pensaron de esa forma. ¿Cómo vamos a ir a poseerlo? Nuestros hijos van a ser de comida para ellos. Dios les dice, a ellos que usted pensaste que ellos se lo iban a comer, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Pero en medio de ese juicio, Dios hace una excepción sublime con Caleb y Josué, que se opusieron a esta mayoría, confiando en que Dios le entregaría la tierra. Josué y Caleb veían las cosas, las percibían de una manera diferente. Mientras los demás se veían a ellos como langosta delante de los gigantes, Josué y Caleb veían a los gigantes como pan. ¡Qué increíble! ¿Eh? ¡Qué maravilloso! Mientras uno se ve, y no, si yo soy un vil gusano, como a veces nosotros decimos hoy aquí, otro dice, no, yo soy un poderoso gigante. Se veían de forma distinta, pero no porque eran poderosos gigantes, sino porque confiaban en el Señor. Verso 24 nos dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto tuvo en él otro espíritu, un espíritu diferente en otras versiones, y en otras ha mostrado una actitud diferente, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb, bajo la influencia del Espíritu de Dios, era un hombre íntegro, honesto, valiente, generoso y noble. Por encima de las ansiedades y temores que el mundo ofrece y aún más la presión de la sociedad, cuando la gran mayoría decía ir por acá, él obedeció a Dios sin dudar y nunca temió cumplir con su deber. Vivimos en un mundo donde es muy difícil contagiarse, o es muy fácil contagiarse con el miedo y la negativa de la mayoría. Muchos de nosotros lo hacemos así. Pocos tenemos fe. La hermana me decía, pero pastor, ¿para qué va a poner la silla si vienen 10 hermanos? Poca su fe, le dije yo. Yo sé que van a venir más de 10 hermanos.
Y vinieron muchos más de 10 hermanos, y que Dios les bendiga. Hace miles de años, un hombre llamado Caleb se enfrentó a este mismo problema, al que tú y yo vivimos a diario. Miedo, negativismo, de compañeros, de hermanos, de familiares, que deberíamos todos apuntar hacia un mismo lado, pero estaban apuntando hacia otros ellos. 10 de sus compañeros estuvieron 40 días juntos, compartiendo, viendo, conociendo, pero aún así 10 compañeros y toda una nación decían que era imposible avanzar. Era lógico. Eran cerca de 2 millones de personas, dicen, las que salieron de Egipto. Y eran 2 contra 2 millones de personas. Decirle, ¿sabes qué? Si podemos. Cualquiera de nosotros podría decir, este está loco. ¿Cómo puede confiar así? Pero sin embargo, Dios se fijó en él y lo separó del resto. Y aquí es donde usted y yo debiéramos preguntarnos, ¿qué hace que una persona destaque en medio de la crisis y reciba el favor de Dios? ¿Qué hace una persona diferente? ¿Qué lo hace una persona distinta? Hoy aprenderemos cómo Dios mismo nos revela las 4 características que separaron a Caleb de la multitud. La primera característica, su identidad. Él tenía una identidad como siervo de Dios, porque Dios le dice, pero mi siervo Caleb. Dios mismo honra la lealtad y el servicio de Caleb. En las Escrituras, ser llamado siervo del Señor es uno de los mayores títulos de honor que uno podría tener. Y esto es maravilloso porque a veces nosotros queremos tener títulos aquí y allá. Los pastores ya no nos queremos llamar pastores, sino que los queremos llamar apóstoles, querubines. Y usted lo puede ver, ya el nombre de pastor ya queda chico para uno. Entonces uno tiene, no, apóstol. Y después de ser querubín del Señor. Siempre buscando algo mayor. Profeta, salmista del Señor. Porque ya no son parte del coro, son los salmistas del Señor. Suena bonito, ¿ah? Pero encierra una gran responsabilidad. Y más aún cuando el Señor lo llama, porque el Señor llamó a Caleb, pero mi siervo Caleb. Es la distinción que hace el Señor. En el Antiguo Testamento, llamar a alguien mi siervo era un reconocimiento de intimidad y lealtad suprema, usualmente reservado para figuras como Abraham o Moisés. Pero Caleb no es solo un explorador para Dios, es un servidor fiel. No era solamente el que había ido con los 12 a espiar, sino que era algo especial para el Señor. Y usted ve que en la Escritura no se habla de Caleb mucho, así como se resalta la figura de Moisés, de Abraham, pero Dios resalta aquí a Caleb porque se para ante toda una congregación, ante todo un pueblo, para decir, vayamos. Es agradable cuando alguien te llama siervo de Dios. ¿A cuánto no? Siervo de Dios. Sería maravilloso que la historia nos recordara a cada uno de nosotros como siervo de Dios. Y hace aquí un siervo de Dios. Aunque muchos dejamos de mucho que desear como siervos de Dios, porque creemos que como que nacimos de nuevo ya somos siervos de Dios. Y de forma así, pero no realmente de lo que realmente es ser un siervo de Dios. Dios está hablando aquí. Está emitiendo un juicio de valor. Ser considerado siervo de Dios, Dios está diciendo, Caleb es mi siervo. A un hombre que casi fue apedreado poco tiempo atrás, porque a él lo iban a apedrear cuando él se levanta ante el pueblo, a él lo querían apedrar, linchar por decir aquellas cosas. Porque la opinión de Israel tenía Israel de Caleb en ese momento no era muy buena. Esto es tan mal, pero Dios, o para Dios sí lo era. Y la opinión de Dios es la que realmente importa.
Y esto es importante porque tú y yo a veces consideramos la opinión de los demás y no somos capaces a veces de dar un paso de fe, de confianza, de credibilidad ante Dios, porque dudamos de lo que van a decir los demás o lo que van a pensar de mí. Pero para ser un siervo de Dios, a ti y a mí no debiera importarnos lo que piensen los demás, sino lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Porque si tú y yo estamos actuando como el Señor quiere que actuemos o que vivamos, los demás no tendrán más que una opinión por envidia, por egoísmo, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Amén. Una persona con un verdadero corazón de siervo es aquel que ama a Dios y aprecia todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Hacemos la voluntad de Dios, que es lo más importante en nuestras vidas. Si hacer la voluntad de Dios es verdaderamente lo más importante en tu vida, entonces habrás confiado en Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y ahí es lo que nosotros deberíamos hacer, como aquel salmista que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esas deberían ser las palabras nuestras. Si tú y yo queremos ser siervos de Dios, nosotros debiéramos estar sumergidos en esto, en querer hacer la voluntad de Dios por encima de lo que puedan pensar o decir los demás. La segunda característica es la influencia del otro espíritu. Por cuanto, dice la Escritura, tuvo otro espíritu, un espíritu diferente o una actitud distinta. Y normalmente hoy los teólogos se quedan con la última parte, con una actitud distinta, no un espíritu diferente, porque no es que estaba endemoniado, porque podrían pensar eso. No, la palabra hebrea para espíritu es ruaj, que significa viento, aliento o disposición mental o una disposición de actitud diferente. Los 10 espías operaban bajo un espíritu de esclavitud y miedo. Veían a los gigantes a través de sus propias limitaciones, mientras que el resto del campamento se dejó dominar por el miedo, el pesimismo y la mentalidad de derrota. Caleb tenía una actitud diferente. Veía a los gigantes a través de la grandeza de Dios y eso lo llevó a tener una actitud de confianza. Cuando los demás no confiaban, tenía confianza en Dios cuando nadie más la tenía. Caleb mantuvo una actitud de fe, optimismo y dependencia absoluta en las promesas divinas. Y esto es importante porque ¿en quién tú y yo estamos confiando? ¿En quién creemos? ¿En quién depositamos nuestra fe? Habrá momentos en que Dios nos llamará a confiar en Él cuando nadie más lo haga. Y es ahí donde tú y yo debemos mantener nuestra fe intacta. Aunque los demás no crean, yo sí creo. Amén. Quiero contarles una historia de 2 vendedores de zapatos. Quizá usted ya lo ha oído, pero se la voy a recordar si ya lo ha oído. Hace muchos años una fábrica de zapatos decidió expandir su negocio y envió a 2 de sus mejores vendedores a una región remota para evaluar el mercado. El primer vendedor llegó, miró a su alrededor y se dio cuenta de que absolutamente nadie en esa región usaba zapatos. Todos caminaban descalzos. Inmediatamente sacó su teléfono, llamó a la oficina central y dijo con voz de derrota: cancelen el proyecto. Este es un fracaso total. Aquí nadie usa zapatos, no tenemos mercado, no vamos a vender nada. Mejor nos devolvemos y nos vamos para la casa. Pero unos días después llegó el segundo vendedor. Llegó a la misma región, vio exactamente la misma realidad. Nadie tenía zapatos, todos andaban descalzos. Entonces, emocionado, sacó su teléfono, llamó a la oficina central y gritó: aumenten la producción, manden todo el inventario que tengan. Es una oportunidad gloriosa. Aquí nadie tiene zapatos todavía, pero yo se los voy a vender y los voy a calzar a todos. ¡Wow!
Eso es tener otro espíritu. Eso es tener una actitud diferente. No significa ignorar la realidad. Significa ver la misma realidad, pero con los ojos de Dios. Los 10 espías fueron como el primer vendedor. Vieron a los gigantes y a las ciudades amuralladas y dijeron, es imposible, somos como langosta, vamos a morir. Pero Caleb fue como el segundo vendedor. Él vio los mismos gigantes, las mismas murallas, pero tenía otro espíritu, tenía una actitud diferente. Él vio las cosas distintas. Él dijo, si Dios está con nosotros, esos gigantes serán como pan comido. ¿Cómo ves tú las cosas? La crisis es la misma para todos. Tu problema, mi problema, sigue siendo el mismo, está ahí. Lo que cambia el resultado es la actitud y la fe con la que decides enfrentarla. Eso es lo que separó a Caleb de la multitud. Eso es lo que a ti y a mí nos separa de aquella gente que vive quejándose, que vive siendo negativa, de aquella multitud que dice que siempre te va a ir mal. Lo que cambia es la actitud que tú vas con el problema. En quien tú estás confiando, en quien tú estás creyendo, en quien has depositado tu fe, cambia rotundamente el desenlace de lo que va a ocurrir. Esta segunda característica, no la olvide. No olvide los zapatos. Y no sé qué vendedor quiere ser usted, pero yo sé que quiero ser aquel que confía y cree en el Señor. La tercera característica que nos muestra este versículo es que decidió ir en pos de mí. En otras versiones quiere decir, me siguió fielmente. Dios, no olvidemos, Dios está diciendo esto. No lo está diciendo ni Moisés, ni Caleb, nada. Dios está diciendo, pero mi siervo Caleb, que tenía una actitud distinta, decidió ir en pos de mí. Decidió por él mismo, me siguió fielmente. Su obediencia no fue parcial ni temporal. Se mantuvo firme tanto al momento de explorar la tierra como en los años posteriores. Y esto es importante, porque tu fe y mi fe flaquean, guatean, como dirían algunos. Se decae, fallamos. Pero la de Caleb no falló. Después de 45 años, él va y reclama la tierra. Esta me la dio el Señor. Cuando yo me paré ante toda una multitud, ante más de 2 millones de personas, yo me paré y dije, no, Dios va a darnos esta tierra. Y la historia bíblica nos relata que solo Caleb fue quien derrotó a todos y tomó por heredad. Los otros nunca pudieron derrotar a todos sus enemigos, solo Caleb los derrotó y su herencia fue tremenda. El texto original en hebreo y el sentido literal de esta frase es me ha seguido completamente o seguir plenamente. Cuando Dios le dice, Él me siguió fielmente, está diciendo esto. Él me ha seguido completamente. No una parte, sino que todo. No hubo en Caleb una lealtad dividida. No fue un hombre de a medias tintas que intentó quedar bien con la mayoría asustada y con Dios al mismo tiempo. ¿No se ha dado cuenta que a veces nosotros queremos quedar bien con el diablo y con Dios? O bien con la familia y bien con... Y damos para allá y damos para acá. Estamos divididos. Su obediencia fue absoluta y sin reservas. Hoy, al igual que hace muchos años atrás, en todas las épocas y circunstancias de la vida, existe la obediencia parcial. Pero eso no agrada a Dios. Tu obediencia parcial, mi obediencia parcial, eso no agrada a Dios. Pensamos que agrada a Dios. Pensamos y creemos que yo, por tener una obediencia parcial, agrado a Dios. Caleb no creía en la obediencia parcial. Él seguía a Dios plenamente. Caleb no era como muchos de nosotros
que vemos a Dios como un buffet. ¿Sabe lo que es un buffet? ¿Ha ido usted a un tenedor libre? Ya, ese es un buffet, el que tienen puesto ahí en la mesa. Uno elige lo que quiere. Como uno es carnívoro, escoge las carnes y deja el pescado o las pastas que están ahí. A veces escogemos el puré o ensaladas o arroz. Pero escogemos ese arroz y le empezamos a separar las cositas. Para algunos que les gusta el pastel, pero no comen el bizcocho. Entonces, pensamos que es lo mismo la fe o creer en Dios. Y nos convertimos en un creyente a la carta. Elige cuándo y cómo obedecer a Dios. ¡Wow! Usted y yo elegimos a veces cómo obedecer a Dios. Unos decimos, me gusta diezmar, pero no me pidas que haga el aseo en la iglesia. Otro, yo no diezmo, pero haré el aseo. Iré a la escuela dominical, pero no me pidas que esté en la reunión de la noche. Ayudaré a alimentar a los pobres, pero ni se imagine, pastor, que yo voy a estar en la oración de los días martes. A la carta. Escogemos lo que queremos hacer. Escogemos lo que nos agrada. Escogemos cómo yo quiero servir al Señor. En el caso de Caleb, mientras los demás optaban por no obedecer a Dios, pero ellos clamaban, pedían a Dios, oraban para que Dios les respondiera, les diera agua en la peña. Y ustedes sí conocen lo que ellos sufrieron en ese tiempo, en los 40 años. Todas las cosas buenas de Dios, ellos las querían, al igual que nosotros. Pero cuando Dios les demandaba, no, Dios, espera. Esto sí, pero esto no. Pero Caleb era completo. Lo que a él no le agradaba, también él lo hacía. ¿Y qué es lo que el Señor también nos pide a nosotros? Amén. Él estaba listo para entrar a la tierra prometida en ese mismo instante, con gigantes o sin ellos. Mire la actitud de Caleb. Ahora ya, es el momento, vamos. Y él animaba a aquellos hombres, vamos ahora a poseer, porque Dios lo entregará. Cuando seguimos a Dios plenamente, nos esforzamos por lograr una obediencia total. Y ese es el problema, que muchos de nosotros no queremos seguir a Dios plenamente. Solo en las cosas que nos convienen o que nos gustan. Para servir a Dios, tú y yo debemos ser integrales. Un todo. Completamente. Este seguir va a eso. En hebreo, el decidió significa llenar o estar lleno, completar, cumplir, terminar, satisfacer. Que tu vida y mi vida satisfagan a Dios. Que tú y yo estemos como estemos andando en el Señor. Preguntémosle al Señor. No le pregunte al de al lado. Porque si yo me creo mejor que usted, yo decir, sí, te falta mucho. Si el de al lado suyo que está ahora se siente mejor que usted espiritualmente, le dice, no, te falta de todo. Estás pero pésimo. Tienes que ser como yo. No. Pregúntele usted al Señor. Señor, como yo llevo mi vida, ¿te estoy satisfaciendo? Y el Señor nos va a responder y usted converse con Él y pídale perdón al Señor, pero yo también le pido perdón al Señor, porque muchas veces creemos estar bien, porque hacemos una u otra cosa, porque hacemos esto, pero esto no lo hago. Pero tú sabes, Señor, tú me conoces, porque nos justificamos ante Dios muchas veces. Señor, tú me llamaste, tú sabes cómo soy yo. Sí, pero el Señor me dice inmediatamente, sí, pero yo te quiero transformar, yo te quiero cambiar. Déjame cambiarte, déjame transformarte.
Deja de seguir andando como tú quieres. La palabra del Señor nos dice en el Nuevo Testamento, y utiliza este mismo término que utilizó el Señor para hablarle a ellos. En 1 de Pedro 2:21 dice, porque para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ese sigáis sus pisadas es lo mismo que Dios le dijo, esto es lo que hace mi siervo Caleb. Él decidió seguirme. Él decidió ser fiel. Y lo que tú y yo debemos hacer es seguir las pisadas, no del pastor, no de mis padres, sino que seguir las pisadas de Cristo. Amén. Yo le puedo fallar, sus padres le pueden fallar, pero quien nunca le fallará es Cristo. El Espíritu de Dios nos capacita a todos para seguir a Cristo como Caleb siguió plenamente a Jehová, para que Él nos lleve plenamente a nuestra herencia espiritual en Cristo y todo no para nuestra gloria, sino que para la gloria del Señor. Amén. La cuarta característica está relacionada con el resultado. Yo le meteré, dice la Escritura, en la tierra a la cual fue y su descendencia la tendrá. La recompensa a la fe sostenida es la herencia. La fidelidad de Caleb no solo garantizó su propio futuro, sino que aseguró la bendición para sus hijos. Y esto es maravilloso. Porque a veces ni tú ni yo vamos a disfrutar o no vamos a ver la esta cumplida, sino que Dios se va a glorificar en nuestros hijos. La multitud que se dejó llevar por el miedo murió dando vueltas en el desierto. Caleb, que se atrevió a creer, entró a la tierra prometida. Cuando tú te atreves a pararte del lado de Dios frente a la multitud, Dios se para a tu lado frente a tus problemas. Ir contra la corriente del mundo te asegura ir en favor de las promesas de Dios. Los padres miedosos condenaron a sus hijos a vagar durante 40 años en el desierto. Mira, cuando tú y yo tememos, tenemos miedo, a veces obligamos a nuestros hijos a que no puedan disfrutar de la bendición inmediatamente. La fe de Caleb le dio a su familia una herencia. Tu decisión de no ceder ante la presión y el miedo no solo te benefician a ti, le abre camino a los que vienen detrás de ti. Tu firmeza espiritual hoy determina el camino espiritual que tus hijos tendrán el día de mañana. Lo que tú le enseñes, lo que tú le entregues a tus hijos, lo que tu confianza, tu creencia, tu fe, tus convicciones son las que tus hijos tomarán el día de mañana. Amada iglesia, el miedo es contagioso, pero la fe también lo es. Lo que tú decidas creer hoy afectará el mañana de tus hijos. Cuando tú te pares, cuando tú confíes, cuando no veas esperanza, pero aún así tú digas y te pares ahí y dices, a ver, vamos a detenernos un momento. Vamos a orar a Dios y que Él haga su voluntad, ya sea la que yo quiero o la que Él quiere. Porque nosotros siempre queremos el bien, pero no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere hacer. Porque cada cosa que Dios hace, la hace perfecta por un motivo, que normalmente es para que tú y yo crezcamos. Cuando no aprendemos a la buena, ¿cómo aprenden los niños? A la mala. ¿Cuántos de los niños nuestros que le hemos dicho no se suban ahí, terminan subiendo y terminan aprendiendo porque se acercaron a la estufa y se quemaron los deditos o porque se cayeron? Y nosotros a veces también somos, aunque estemos más grandecitos, también somos porfiados a veces. Y necesitamos no aprender a la mala porque es doloroso. Aprendamos a la buena. Amén. Ya para ir finalizando,
Vivimos en un mundo que se parece mucho al campamento de Israel llorando en Cades Barnea. Estamos rodeados de voces fatalistas que nos dicen que los gigantes de nuestra época no son a lo mejor los que hay que ir a conquistar allá, sino que son las crisis económicas. ¿Cuántos de nosotros, hoy ahora ha subido todo, hoy va a subir esto otro? Y nosotros los que consumimos combustible decimos, pero subieron 500 pesos y bajaron 100. Porque reclamamos por todo. Lo moral que se ha ido perdiendo en nuestra cultura. Ya no hay moralidad. La ansiedad, las epidemias, la hostilidad hacia la fe, son a veces demasiado grandes para ser derrotados. Y a veces nos cuesta. Pero hoy quiero que tú y yo nos vayamos con un espíritu diferente, con una actitud distinta. ¿Y qué significa tener esta actitud? 1, no debemos evaluar la realidad según las estadísticas del mundo, sino según la palabra de Dios. Que tú y yo no veamos con nuestros ojos la realidad que se vive a nivel mundial, sino que lo que veamos a lo que dice la palabra. Los 10 espías no mintieron sobre el tamaño de las murallas. Su error fue hacer un cálculo matemático donde dejaron a Dios fuera de la ecuación. No lo contemplaron, no lo incluyeron. Ellos pensaron, dijeron, esto no podemos. Se vieron a sí mismos, pero no vieron al Dios que estaba con ellos. Tener un espíritu diferente no significa no ser realista sobre los problemas que enfrentamos en nuestra familia, finanzas o salud. Pero negarnos a incluir que esos problemas tienen la última palabra, la fe no niega la realidad de los gigantes. Simplemente afirma que Dios es más grande que el gigante que tú y yo podamos estar viviendo. 2, debemos resistir el contagio de la queja y el cinismo. Es fácil dejarnos llevar por la cultura del agravio, la victimización. Y ahora todos somos víctimas, o víctima, como dijo aquella persona. Y la desesperanza constante que domina las noticias y las redes sociales. Un creyente con otro espíritu destaca por su esperanza, su resistencia, fortaleza y la gratitud. Es alguien que en medio de la crisis del trabajo o del hogar aporta luz, paz y tranquilidad en lugar de sumarse al pánico que se está viviendo. 3, debemos tener una obediencia radical en tiempos de cristianismo a la carta. Caleb siguió a Dios plenamente. Hoy existe la tentación de vivir una fe de conveniencia, seguir a Jesús en lo que nos acomoda y rechazar lo que choca con nuestra cultura. Ir en pos de Dios exige una lealtad firme y fidedigna, incluso cuando nos cueste la popularidad. Cuando ya no te quieran o no seas famoso. A Caleb y Josué casi los apedrean por tomar una postura distinta de confianza en Dios. 4, usted y yo no debemos pensar en nosotros solamente. Debemos pensar en nuestra descendencia. Amén. Hoy nosotros nos esforzamos por trabajar, por darle lo mejor a nuestros hijos en el ámbito económico, en un hogar, en un buen pasar, que eso no está mal. Pero si no le entrego los valores cristianos a mis hijos, de nada sirve. Es triste ver cómo familias, cuando ya el esposo no está, el marido se fue, se pelean, pugnan por la herencia, por las casas, por el dinero. ¿Dónde están los valores que le entregaron que a pesar de todo tienen que amarse como familia? Pero falleció el jefe de hogar y es como que nunca se hubieran amado.
Hoy día en la semana, mientras almorzábamos, veíamos varias cosas que subía, ¿cómo se llama el programa ese? Fuerte y Claro, donde está la jueza. Y casi todos los problemas que se dieron durante la semana eran problemas de pugnas familiares por las herencias. Porque para nosotros a veces es más importante dejarle la herencia, una buena casa, un buen auto, un buen pasar, más que la herencia de los valores cristianos a las familias. Y en eso tú y yo podemos a lo mejor no tener tanto dinero. Podemos estar a lo mejor al 3 y al 4 y orando al Señor para que nos alcance hasta fin de mes. Podemos luchar en eso a lo mejor. No es la mejor pensión que recibes a lo mejor. En vez de subir el sueldo lo quieren bajar. Y así muchas cosas más. Y tú dices, no me va a alcanzar. Si pones a Dios en primer lugar, ten por seguro que te va a alcanzar. Porque tu prioridad no van a ser otras cosas. No va a ser lo que el mundo te impone. Porque el mundo a veces nos impone cosas. Mi vecino se compró un auto. Yo también tengo que comprarme un auto. Y tiene que ser mejor que el del vecino. Mi vecino se compró una pantalla para ver el mundial hoy. Yo he quemado 2 esta semana. Llegué a perder 2. Pero no debiera ser nuestra prioridad las cosas que el mundo te ofrece. Nuestra prioridad debiera ser entregarle valores a nuestros hijos. Entregarle el valor de la generosidad, de compartir, de dar, de estar con el que no tiene, con el desvalido. Esos son valores. Valores que se están perdiendo en la sociedad. Valores que casi ya lamentablemente incluso por abuso de algunas personas, uno ya no sabe si darle o no darle. Por eso es importante que tú y yo podamos darle a nuestra generación. Pensar no en nosotros, en lo que nosotros podamos obtener, sino que nuestra generación va a tener. Cuando decides perdonar, debemos enseñarle a nuestros hijos a perdonar, servir y confiar en Dios a pesar de la adversidad. Cuando tú y yo hacemos eso, estamos sembrando en nuestros hijos, en lo espiritual, y es lo que ellos heredarán. Y tu fe y mi fe será el piso sobre el cual ellos construirán. Cuando tú le entregas a tus hijos una fe firme, una confianza plena en Dios, ellos van a construir su vida a pesar de que vayan a la universidad. Y como estadísticamente dicen que muchos de los jóvenes que llegan ahí se apartan del Señor, ten por seguro que si tú le has entregado valores cristianos a tus hijos, le has enseñado de Dios, ellos no se van a apartar. Por más que el mundo quiera seducirlos, ellos seguirán confiando en el Señor. Amén. Y 5. El llamado a todos los creyentes, el tuyo y el mío, no es solo del pastor o de los líderes, de los oficiales, ni de la pastora, ni la directiva. Es de todos los creyentes a ser diferentes. Amén. Si tú confías en el Señor, tú crees en el Señor, tú fuiste llamado a ser diferente. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo exhorta a toda la iglesia a tener una mente y un espíritu que no se amolde al sistema del mundo, sino que sea radicalmente distinto. Romanos 12:2 en la NBI dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente,
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¡Wow! La voluntad que Dios tiene para ti, para mi vida, para mis hijos, para mi descendencia, para mis nietos, aún para mis nietos, es buena, agradable y perfecta. Amén. Tener un espíritu diferente, una actitud distinta en el contexto bíblico es negarse a operar bajo las lógicas del miedo, la queja o los valores temporales y decidir actuar impulsado por la fe, la excelencia y las promesas divinas que Dios nos entrega día a día a cada uno de nosotros. Tú tienes promesas, yo tengo promesas. Debemos creer en aquellas promesas, aunque el mundo que podamos ver, aunque podamos estar pasando el peor problema en este momento, yo debo creer en las promesas que Dios ha hecho a mi vida. Y levantarme así como se levantó Caleb, aunque todos vean todo oscuro, no vean ningún camino, o toda la multitud reclame o diga, no, mejor debiéramos volver, no, ¿por qué no mejor morimos allá? O ¿por qué el Señor nos hace pasar estas cosas? Señor, en ti confío, en ti creo, tú harás lo que yo no puedo hacer, tú harás lo que los médicos aún no pueden hacer, tú harás porque tú eres el Dios que está con cada uno de nosotros. Esta semana vivimos algo sobrenatural, nos aquejó, nos dolió, lloramos, gemimos al Señor, pero al final de la semana Dios nos dio la victoria. ¿Y a dónde está Luquita? Por ahí está arriba, está Luquita. Porque es así. Ayer leíamos y me detuve a leer la sentencia con la que él se fue a Puerto Montt, hospitalizado. Le hicieron primer examen a Valdivia y de Valdivia, la última, no tiene leucemia. Tiene una anemia. Y aún en esa anemia sé que Dios seguirá tratando y dando la solución. Amén. Confiemos en el Señor. El Dios que usted cree, como le decía unas semanas atrás, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Nosotros cambiamos. Pero hoy cambiemos con una actitud diferente. Vayámonos de aquí con una actitud distinta a lo que tiene el común del mundo y aún la de muchos cristianos, que es patear piedras o reclamar por todos. Hoy podamos decirle, Señor, en ti confío. Mi esperanza está puesta en ti. Y aunque el mundo se caiga a pedazos, nosotros podamos seguir levantándonos diciéndole, Señor, yo te adoro. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Aunque esto me sobrepasa, dame tú las fuerzas para seguir adelante. Para ser un agente de paz, de tranquilidad, de consuelo y fortaleza. Porque eso es lo que nosotros debemos ser como cristianos. Eso es lo que nosotros debiéramos transmitir. No más inseguridad, no más descontrol, sino que al contrario, nos dolemos sí, lloramos sí. Pues no podemos negar que eso no lo hacemos, pero debemos seguir confiando en este Dios poderoso. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.